Un entrevistador me acusa de haberme estacionado en el lugar para minusválidos y me pide que lo demuestre. Hace algunos años, mientras estudiaba y buscaba trabajo, conseguí una entrevista en una empresa para realizar tareas de oficina, archivar papeles, atender el teléfono, preparar citas, etc. Yo estaba deseando conseguir un trabajo de oficina en lugar de en una tienda o en un restaurante de comida rápida. El edificio tenía grandes ventanales que miraban al aparcamiento, por lo tanto se podían ver los coches que entraban y aparcaban. Yo entro al aparcamiento y estaciono, salgo de mi coche y voy a la oficina. Mientras entro, me doy cuenta que hay un coche aparcado en la plaza para minusválidos, justo delante de la oficina. El coche es igual al mío. Entro y me recibe el gerente, el cual me mira con el ceño fruncido. Me inquieta un poco mientras caminamos a su oficina. Nos sentamos y me hace varias preguntas en un tono cortante. Él parece molesto por mis respuestas y en este momento no entiendo lo que está pasando. Finalmente me dice: ¿siempre te estacionas en plazas para minusválidos? Yo estoy confusa y le pregunto qué quiere decir. Él se pone a despotricar sobre lo arrogante que debo de ser para aparcar en la plaza de minusválidos en un posible lugar de empleo. Yo solo me pierdo cada vez más. Le pregunto qué pasa, porque yo sé que no me estacioné en la plaza de minusválidos, me estacioné en el lote general. Él discute conmigo, dice que vio mi coche entrar y me vio aparcarlo justo ahí. Volví a decirle que no había aparcado en la plaza de minusválidos, pero que el coche aparcado ahí era muy parecido al mío. Él dice que sabe que me vio aparcar ahí y salir del coche. En este punto ya no me importa la entrevista. Sabía que este lugar iba a ser un desastre para trabajar si este tipo era quien lo dirigía. Entonces va un paso más allá y me dice que lo demuestre. Yo tomo mi bolso y saco las llaves. Ni siquiera me molesto en esperarlo y salgo de la oficina. Él corre detrás de mí y se apresura para salir y pararse a esperar junto al coche. Su cara rápidamente pasa de la arrogancia a cara de Pikachu sorprendido. Cuando paso junto al coche aparcado en la plaza de minusválidos, él me pregunta a dónde voy, mientras que yo me acercaba a mi coche. Luego me di la vuelta y, haciendo contacto visual con él, pulsé el botón de mis llaves para abrir mi coche y subirme. Él empezó a caminar hacia mí, diciendo que lamentaba el malentendido. Pero yo puse marcha atrás y me fui. Ni siquiera lo vi a los ojos mientras me alejaba. Por cierto, esta era mi segunda entrevista. Por eso el gerente sabía quién era yo y sabía cómo se veía mi coche. No sé por qué dijo que me había visto. Supongo que fue una mentira para que admitiera que lo había hecho. Lo he pensado muchas noches, créanme. Oh, Pep, si ni siquiera has empezado a trabajar y ya está criticando cómo te estacionas, definitivamente te salvaste de una pesadilla de microgestiones y regaños. Solo espero que a través de las ventanas las demás personas en la oficina hayan visto el espectáculo, en caso de que aún no supieran qué tipo de persona es su jefe. Entregué mi preaviso de 2 semanas y la narcisista de mi supervisora mostró su verdadera cara. Yo, una mujer de 30, llevo 2 años trabajando para una empresa de construcción pequeña. Yo he dado lo mejor de mí cada día y nunca he tenido ningún problema con nadie de la empresa. Hace 3 meses fui trasladada de coordinador de campo a un puesto de contabilidad. Fue un traslado de emergencia, ya que uno de los empleados se había robado 80.000 euros de la empresa y ocupaban a un reemplazo inmediato. Mi nueva supervisora, llamémosla Mari, siempre fue muy amable conmigo y en el trabajo ambas nos volvimos buenas amigas. Bueno, estos últimos meses han sido un infierno. Odio mi nuevo puesto y, para ser justos, tampoco se me da muy bien, de modo que me encontré un nuevo empleo y lo he mantenido en secreto durante un tiempo. Primero se lo conté al dueño, y él fue muy amable y receptivo. El problema empezó cuando Mari se enteró. Inmediatamente me acorraló y empezó a alegarme diciendo cosas como: ¿por qué no me lo dijiste? Estás siendo increíblemente egoísta e injusta. No puedo creer que nos hagas esto. Es inaceptable. No me pidas referencias porque no te las voy a dar, etcétera, etcétera. Amablemente le dije que no podía dejar pasar esta oportunidad. Luego fue con el dueño y le preguntó cualquier detalle que yo le hubiera dado sobre mi nuevo puesto o nueva empresa. Imagino que para intentar sabotearme mientras me iba, pero afortunadamente no había comentado ningún detalle al respecto con nadie. Después de eso fue incómodo, pero no le di importancia.
Al día siguiente, las cosas tomaron un giro para lo peor. Mary decidió ser mezquina y me quitó todas las autorizaciones de las cuentas que tenía para que no pudiera hacer ninguna de mis tareas diarias. Ahora, yo no quería irme con una nota amarga, de modo que fui y se lo conté al dueño, ya que ese día Mary estaba fuera de la oficina. El dueño volvió a autorizar mis cuentas y yo pude seguir trabajando. Mary volvió al día siguiente y estaba furiosa porque encontré un camino alrededor de su obstáculo y porque había hablado directamente con el dueño. A partir de entonces, sus acciones contra mí no harían más que empeorar. Al día siguiente llegué y me di cuenta que me habían cambiado de mesa y me habían vuelto a quitar el acceso a la computadora. Entonces inicia la complacencia maliciosa. Como no podía hacer ninguna de mis tareas diarias y tampoco me interesaba lidiar con una Mary gritona, prácticamente me pasé todo el día en Reddit. Al final del día, Mary entró a mi nueva oficina en la bodega y me dijo: ¿Tuviste un día ocupado? Porque yo sé que el mío lo fue. Yo sonreí y le contesté: sí, agotador. A Mary no le gustó mi respuesta y fue directo a la oficina del dueño para contarle que yo a propósito no estaba haciendo mi trabajo y que mis últimas 2 semanas no tenían ningún sentido, por lo tanto debería dejarme ir. El dueño no estaba de acuerdo, me llama a su oficina y luego de explicarle lo que ella me había hecho, él vuelve a darme acceso a la computadora y le dice a Mary que trabaje desde casa. Otro día pasa. Con Mary trabajando a distancia, está extremadamente más tranquilo. Eso no significaba que mi día se estuviera poniendo más fácil. Esta vez, en lugar de quitarme el acceso, hizo que el departamento de informática redirigiera todos mis correos a otros empleados y otros departamentos, gente que no tenía nada que ver con mi puesto en específico. Llegados a este punto, solo me quedaban 3 días, de modo que yo me lo tomé como: ok, esto apesta para ellos. Pero si alguien tiene alguna pregunta, es problema de Mary. Miré el tiempo libre que tenía disponible, y era mucho más de lo que pensaba. ¿Por qué no utilizarlo en mis últimos días? Y eso fue exactamente lo que hice. Originalmente se suponía que tenía que avisar a todos los proveedores y empezar a enviarlos con las personas adecuadas. También empezar a entrevistar a los candidatos de la segunda ronda para entrevistas de mi puesto. Pero ya no. El dueño estaba completamente de acuerdo con esto y entendió que Mary estaba siendo demasiado tóxica, y él me dijo que si esto continuaba, tendría una charla con ella sobre su actitud y su puesto. Ahora, con mis últimos 2 días y estando en tiempo libre, pensé que por fin estaba a salvo de Mary, pero, sorpresa, aún seguía guardándome un gran rencor, como si el hecho de que yo dejara mi puesto fuera una especie de ataque personal contra ella. Me llamó a las 4:30 de la mañana y me dejó un mensaje de voz diciendo que nuestra empresa tenía una gran emergencia de contabilidad y ocupaba presentarme inmediatamente. Le devolví la llamada 4 horas después, lo cual la hizo echar humo. Se puso a gritarme sobre cómo soy una persona muy arrogante y de cómo nunca llegaría a nada con mi actitud, que le avergüenza que nuestra empresa diga que alguna vez trabajé para ella, y de que si alguna vez se entera en dónde voy a trabajar, ella va a asegurarse de que me despidan, y de que nunca vuelva a conseguir empleo en esta ciudad. Yo solo me reí de ella, lo cual la puso como una fiera, como cuando le quitas un juguete a un niño de 4 años. Gritaba tanto que le temblaba la voz, y empezó a decir tonterías, como que no la respetaba ni a ella ni a la empresa, y de que me podía ir al infierno. Yo lo dejé cuando ella empezó a meter a mi familia en el asunto. Llamé al dueño y le expliqué lo que había pasado, lo cual no lo sorprendió, y me contó que cuando llegó ella esa mañana, se puso como el demonio de Tasmania. Después de averiguar por qué se había puesto loca, él la despidió de inmediato, lo cual me sorprendió, ya que era una empresa pequeña y el dueño la ocupaba. Luego me enteré por otra compañera de trabajo que cuando se marchó, terminó rompiendo un montón de cosas de la empresa, y ahora se enfrenta a una demanda por daños y prejuicios. Me da mucho gusto que revelara su yo verdadero a todo el mundo, y que ahora estoy muy lejos de la empresa y de ella. Ahora, en los comentarios, Ope menciona algo muy interesante. Cuenta que aproximadamente ella estaba haciendo el 80% del trabajo de Mary, por eso estaba tan molesta de que Ope se fuera. Tras mucho tiempo de no hacer casi nada, de un día para otro iba a tener que volver a trabajar. Y otra persona comenta
que posiblemente fue culpa de Mary y su incompetencia que el otro contador pudiera robar tanto dinero. Mary no estaba haciendo su trabajo. En este punto, no importa cuánta falta le haga al dueño, ya se estaba tardando en despedirla. Despedido si no trabajo ese día, pues que sea mi último día. Hace algunos años trabajé en un equipo de relevo en una plataforma de perforación. La plataforma funcionaba 24 horas al día con 3 turnos. Las cuadrillas trabajaban 6 días y luego descansaban 2. Mi equipo reemplazaba a otro para que ellos pudieran tomar sus 2 días de descanso. Por lo tanto, trabajábamos 2 días por la mañana, luego por la tarde y luego por la noche. Si querías un día libre extra, era habitual encontrar a alguien que hiciera un turno por ti, pero el reemplazo debía tener tus mismas habilidades. Cada tripulación tenía un perforador, un marinero, un maquinista, un cadenero y un peón. Se empezaba como mozo de planta, y a medida que aprendías, se ascendía con más responsabilidad y más sueldo. A veces, cuando alguien cambiaba de compañía, podía ocupar un puesto inferior. Por lo tanto, era normal ver a alguien que estaba capacitado como un marinero, trabajando en el motor o en la cadena. En septiembre, mi esposa me preguntó qué tan posible sería que estuviera libre para Navidad. Yo consulté el calendario y mis días libres caían el 24 y 25 de diciembre. ¡Bingo! Ya lo tenía programado. Decidí endulzar un poco la situación y encontré a alguien que trabajara por mí los días 22 y 23. También encontré a alguien más para los días 26 y 27. Se lo comenté al perforador. Él estuvo de acuerdo en que podían trabajar para mí. Ahora, con mis 6 días libres, podía conducir las 400 millas para visitar a mi familia. Las cosas iban bastante bien, demasiado bien. Los demás miembros del equipo estaban en la misma situación, de modo que todos intentaron encontrar reemplazos. 2 de ellos lo consiguieron. Desafortunadamente, en la plataforma, el perforador solo tenía 3 hombres más que podían trabajar para él, pero ninguno de ellos lo quiso ayudar. Él se molestó y nos dijo que ya que él no podía tener tiempo libre, ninguno de nosotros podía tenerlo. Le recordé que él ya había aprobado mi tiempo libre, pero él me dijo que estaba cancelado y que si no trabajaba el 23 de diciembre me despediría. Yo le dije que bien, trabajaría el día 23, pero ese sería mi último día de trabajo. Considera esto mi aviso previo de 3 meses. En el trabajo no se habló mucho durante las semanas siguientes, pero fuera del trabajo estuve haciendo contactos y encontré otro empleo que podía empezar en la primera semana de enero. Todo estaba listo. Al final de mi turno, el día 23, vacié mi taquilla y me despedí. El perforador apenas me saludó. Al día siguiente me fui a casa a ver a mi familia. Pasé una semana tranquila y luego volví a empezar en mi nuevo trabajo. A finales de enero fui a la fiesta de cumpleaños de un amigo. En ella vi unos cuantos antiguos compañeros. Me preguntaron cuándo iba a volver al trabajo. El perforador pensaba que solo lo estaba probando y que no tardaría en volver arrastrándome. Aún no había contratado a nadie y llevaba un mes trabajando corto de personal. Yo le dije que más le valía contratar a alguien. Yo no estaba jugando y cuando le dije que renunciaba lo decía en serio. A ver, un día te lo entiendo, 2 días, ok, pero un mes, te fuiste por todo un mes, y él aún así pensaba que ibas a volver. Todo el trabajo extra que tengas se lo merece. ¿Y de qué se trata esto de, si yo no puedo tener días libres, ustedes tampoco? ¿Cuántos tienes, 5 años? ¿De verdad esperaba que te perdieras Navidad con tu familia solo porque él quería? En serio. Y después andan preguntando por qué no pueden mantener a buenos empleados. ¿Qué esperan que pase cuando los tratan así?